te vuelvo a presentar. Disculpe. Bueno, tenemos de Argentina, equipo de Millonario en la empresa, ¿verdad? Él es médico de profesión, cardiólogo, el doctor Lucas Batilana. Un fuerte aplauso. Bienvenido. Adelante, muchas gracias, Lucas. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer poder hablar ante personas de tantos lugares diferentes, poder estar conectados, ¿no? Y transmitir esto que me apasiona tanto, el tema del bienestar. La verdad es que esta charla que voy a dar hoy sobre envejecimiento exitoso, tenemos que pensar que arranca desde la juventud esto, ¿no? Empezar a pensar en tener una vida activa y saludable. Esto no es algo para pensar solamente en la gente grande, sino cuanto antes mejor. Pero el otro día me puse a pensar por qué es que esta charla la repetí tantas veces en este mes, y debe ser porque una semana atrás cumplí 51, ¿no? Entonces tal vez es como que me siento un poco más identificado, ¿no? La importancia de mantenernos activos. Así que voy a compartir primero un poco de mi historia para presentarme. Comparto pantalla. Se ve bien, ¿no, Juan Carlos? Sí. Perfecto, ¿Se ve la perfecto. presentación? Listo. Excelente. Bien. Sí. Compartí pantalla, está bien, ¿no? Se ve bien. Sí, todo perfecto. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Bueno, como les dije recién, íbamos a hablar del tema de envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, activo, como le quieran llamar, ¿no? El tema es mantenernos lo mejor posible y la verdad es que no importa la edad, a cualquier edad. Recién les conté que tengo 51 años, me apasiona la actividad física, me apasiona el deporte. El sábado jugué el torneo del club Cancha de 11 y la verdad que es intenso. Y el domingo pude ir a jugar con mi hijo. El otro día jugábamos contra padres contra hijos, que tienen 18 años, ¿no? Y no es el tema del rendimiento, es la capacidad de poder mantenerse activo y de poder disfrutar y compartir todo lo que a uno le apasiona. Primero quiero que me conozcan un poco. Hace 25 años que me recibí de médico en la Universidad de Buenos Aires y tengo que reconocer que fui un muy mal alumno escolar, porque la verdad no me gustaba la escuela. Costaba mucho, el secundario fue algo que realmente lo sufrí, me llevé muchísimas materias y cuando terminé la escuela para mí fue que bueno que ya se acabó esto. No tengo nada contra la educación y contra la escuela, pero bueno, la realidad es que me gustaba mucho el deporte, no me gustaba ir al colegio, despertarme temprano ni estudiar. Pero cuando terminé la escuela me dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar ahora? Y lo primero que pensé es nada, porque no me sentía, no es que no quería, sino que además no me sentía capaz de estudiar. Pero tanto que me insistieron, dije, bueno, me voy a anotar por anotarme y me anoté en veterinaria. No me anoté en medicina, me anoté en veterinaria. Los primeros exámenes los reprobé todos, pero después tuve un examen que era biología, porque los primeros eran materias en común a todo. Y biología me empezó a interesar y me empezó a interesar el tema de la salud principalmente, y eso tiene que ver con mi historia familiar. Mi papá a los 39 años tuvo un infarto y tuvo que ser operado, le hicieron 3 bypass a los 39 años, y después, como hablamos antes, ¿no? El tema de tener vivir cuanto más años mejor y cuanto mejor podamos estar, eh, mejor todavía, ¿no? Pero mi papá hizo un segundo infarto, siendo bastante joven, hizo una muerte súbita en una cancha de básquet. Mi mamá, por problemas respiratorios, tuvo muchas internaciones, y yo me acuerdo de chico vivía eso, ¿no? De internaciones permanentemente, y también en una internación prolongada falleció por una infección intrahospitalaria, y un hermano mío con 40 años hizo una muerte súbita en casa. Y uno empieza a atar los puntos hacia atrás. ¿Por qué mi pasión por el tema de la salud, del bienestar, y por qué terminé haciendo medicina? Y seguramente fue por mi historia familiar, pero me di cuenta después de eso, ¿no? Yo pensé que la medicina me estaba gustando y bueno, que era algo que me había encontrado y me gustaba, ¿no? Tenía que ver con mi historia familiar. Cuando terminé la universidad y empecé a ejercer, hubo algo que me empezó a chocar. Era como que nosotros veíamos las personas con enfermedad o sin enfermedad, pero con diferentes molestias, y que nosotros no actuábamos sobre la calidad de vida, sobre la prevención, sobre mejorar esas molestias que la gente tenía. A veces corregíamos algunos síntomas. Y por eso es que después tomé la decisión de hacer medicina al deporte. Ya tenía una especialidad que era medicina interna. Después hice medicina al deporte y después hice cardiología también.
Y eso seguramente tiene que ver con los antecedentes de mi padre que me tiró para el lado a hacer cardiología. Pero hace 15 años atrás me invitan a una reunión de Herbalife, yo no sabía lo que era, y me llamó la atención los resultados de las personas y empecé a investigar más. Y hoy les puedo decir que encontré realmente lo que estaba buscando, trabajar a través de comunidades para poder transmitir un mensaje de bienestar, de vida más activa, de vida más saludable, y entender el poder que tiene hoy la herramienta de los suplementos nutricionales. Y créanme que de ser una persona que no le gustaba leer, que no le gustaba estudiar, hoy puedo estar horas y horas porque simplemente encontré algo que me apasiona, ¿no? Y poder sumarme a esta misión que tenemos de hacer un mundo más saludable y feliz. Así que, comenzando el tema que tenemos para hoy, lo primero que les tengo que contar, que a principios del siglo XX la expectativa de vida era aproximadamente de 40 a 45 años. Hoy la expectativa de vida está alrededor de los 80 años. Depende de la región, la mujer vive un poco más, el hombre vive un poco menos, pero la expectativa de vida casi que se duplicó. Y eso tiene que ver con los avances de la ciencia, porque antes la principal causa de muerte eran básicamente las infecciones, la tuberculosis, y las vacunas, los antibióticos y otros avances como las cirugías prolongaron la expectativa de vida. Pero eso, hoy tenemos que entender que esa prolongación de la expectativa de vida nos lleva también a poder tener más enfermedades crónicas. Pero esas enfermedades crónicas, cuando hablo de enfermedades crónicas, hablo de la enfermedad cardiovascular, de la hipertensión, de la diabetes, de la artrosis, de la enfermedad de Alzheimer, tienen que ver con la edad, pero tienen que ver principalmente con los hábitos. Entonces, si nosotros estábamos pensando que la expectativa de vida en el siglo pasado aumentó principalmente por los avances de la ciencia, hoy tenemos que pensar que la expectativa de vida y la calidad de vida va a prolongarse y va a depender principalmente de la información que nosotros tengamos. Hoy la clave es la educación, hoy la clave es la información, hoy la clave es estar unido a alguna comunidad que te contagie a esta vida más saludable y activa. Y se espera que los chicos, los nacidos después del 2000, tengan una expectativa de vida de 100 años. Y nosotros seguramente vamos a vivir más también. Entonces, como ven el dibujito acá, cada uno decide como quiere, ¿no? Si quiere mantenerse activo, saludable, socialmente conectado, ¿no? O quiere tener limitaciones y también la posibilidad de vivir más, ¿no? Porque a veces la gente me dice, no, yo no importa lo que viva, quiero vivir bien. Yo quiero vivir bien y más. Cuanto más, mejor. Y bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, para entender el tema del envejecimiento saludable, tenemos que aprender el término de fragilidad. ¿Qué quiere decir fragilidad? Fragilidad son las personas que tienen enfermedades crónicas. Como les dije antes, ojo, la mayoría empiezan a desarrollarse después de los 35 o 40 años y cada vez más jóvenes. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? La hipertensión arterial, ¿sí? Problemas articulares, el aumento de peso. Esas enfermedades crónicas que lo llevan a una actividad limitada. Yo veía la foto de Juan Carlos con la edad que tiene y cuando él mostraba así, veía lo bien que está físicamente, la importancia de mantener la masa muscular y mantener una composición corporal con un porcentaje de grasa adecuado, ¿no? Seguramente eso lo mantiene mucho más activo. Pero las personas que tienen enfermedades crónicas o exceso de peso tienen actividad limitada. Y esta actividad limitada le aumenta el riesgo de tener discapacidad y pérdida de la independencia. Y no se trata del tema de, voy a terminar en una silla de ruedas. No, no, no. Se trata del tema de que a veces, como a mí me apasiona el fútbol, me encanta el deporte, tal vez tenés 50, 55, 60 años, estás limitado y no puedes hacer cosas que realmente te gustan, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender cómo poder evitar esas enfermedades. Y como decía antes, no se trata solamente de prolongar la vida, sino de prolongar la salud. Y para prolongar la salud, para mantenernos saludables, tenemos que evitar estas enfermedades crónicas. Ahora, estas enfermedades crónicas no dependen, como el siglo pasado, de las vacunas y otras cosas. Dependen de los hábitos. La principal causa nos lleva a los principales problemas de salud que tenemos hoy, son los hábitos que nosotros tenemos. La alimentación en primer lugar, el sedentarismo en segundo lugar, y tenemos que empezar a prestar atención también al tema de los pensamientos, la mentalidad y los grupos con los cuales interactuamos, ¿no? Entonces, entendiendo la naturaleza del envejecimiento, tenemos que pensar que todo esto comienza a nivel celular y molecular. Todo el envejecimiento comienza a nivel celular y molecular.
Y a veces me pongo a pensar en la Universidad de California, que tiene un laboratorio que es de nutrición celular y molecular, llamado Mark Hughes, porque empiezan a trabajar a nivel celular y molecular. Cuando van pasando los años, se va produciendo un envejecimiento normal, pero esto puede ser acelerado o no, que nos predispone a más infecciones, enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas como las que nombré antes, la arteriosclerosis, o sea, la enfermedad cardiovascular, la resistencia a la insulina, la disfunción cognitiva como puede ser la enfermedad de Alzheimer, pero a nivel celular y molecular está lo que se llama epigenética, que son todas las acciones que nosotros tomamos y que actúan a nivel de la célula, a nivel del ADN, a nivel de la membrana. Y esas acciones tienen que ver con la alimentación en primer lugar, les diría, con los pensamientos que nosotros tenemos, con la relajación o con el estrés, con el tabaquismo, con las emociones, con las relaciones interpersonales, con la actividad física. Todo eso influye a nivel de nuestra genética, a nivel de nuestra célula. Entonces, como dice David Hibbert, tal vez lo tengo en otra diapositiva, pero lo voy a decir ahora, el 20% tiene que ver con la genética, pero más del 70-75% restante, porque dicen que un 5% puede tener que ver con la suerte, pero el resto tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con qué elegimos nosotros para alimentarnos cada día, si tomamos conciencia de la importancia de ser más activos. Ya no les digo hacer actividad física, porque hoy mucha gente hace actividad física. Pero el otro día, por ejemplo, ahora les explico a lo que voy, lo van a entender, el otro día fui a reservar para un salón, ¿no? Fui a reservar un salón. Y la señora llegó y me dice, si querés sentarte. Le digo, no, la verdad estoy todo el día sentado. Soy un gran deportista sedentario, le dije, porque hago mucho deporte, entreno muy fuerte durante una hora, pero hoy el estilo de vida, sobre todo post pandemia, nos llevó a tener muchas actividades que estamos sentados. Entonces no se trata hoy de mi hora de actividad física, mi hora de entrenamiento, se trata de que además seas más activo, de que te muevas más. Volvamos al tema de envejecimiento tal vez no saludable, ¿no? Lo que nos lleva a la fragilidad. A nivel de la composición corporal, para mí uno de los peores factores es el aumento de peso. O sea, cualquier persona que le aumentaste 10 kilos de grasa y le bajaste 5 kilos de músculo, lo estás limitando. Entonces, a medida que pasan los años, una persona sedentaria con una alimentación no saludable, que no piensa en la importancia de la proteína, por ejemplo, empieza a perder músculo. La pérdida de masa muscular me lleva a pérdida de densidad ósea, huesos más frágiles. Y el aumento de peso me lleva a complicaciones como todas las enfermedades que hablamos antes, además de más peso sobre las articulaciones y los huesos. ¿Cuáles son los factores que influyen principalmente en esto? La alimentación, y vuelvo a repetir, sobre todo el déficit de proteína, y la inactividad que nosotros tenemos. Eso nos lleva a ser tal vez personas con un peso extra al que deberíamos tener, con fatiga, lentitud y debilidad, y con pérdida de la funcionalidad. La funcionalidad es lo contrario a la fragilidad. Nosotros nos tenemos que mantener con alta funcionalidad, ¿no? Para evitar depender de terceros. Les quiero mostrar algunos estudios. Por ejemplo, este estudio se hizo en 8.700 personas. Lo que evaluaba era la fuerza de la gente y el riesgo de tener mortalidad general o por cáncer o por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que se encontró? Que las personas débiles, cada 10.000 personas, 160 de las que morían eran débiles. Las personas que tenían una fuerza media, ¿sí? Morían muchos menos, y las personas que tenían una buena masa muscular y que tenían fuerza, tenían una mortalidad de la mitad de la población general. Entonces, ¿qué es lo más importante a mantener? La masa muscular y la fuerza, para mantener la funcionalidad y para evitar enfermedades graves también, no solamente el tema de la funcionalidad, porque el músculo es un órgano. Así como la grasa en exceso genera problemas, la pérdida de músculo también genera problemas de salud. Entonces es muy importante mantener la masa muscular. Miren esto. Todo lo que está acá que dice sarcopenia, olvídense. Simplemente sarcopenia es la gente que tiene baja masa muscular. Vamos a la foto que está a la derecha. Son dos personas de 70 años. Esto es la pierna, ¿sí?, de una persona que tiene 70 años, deportista, triatlonista. Todo lo que ven en gris es masa muscular. Todo lo que ven en blanco es grasa. Y lo del medio es el hueso.
la corteza y la médula. Miren una persona que tiene el mismo diámetro en la pierna, tiene la misma edad, pero que es sedentaria y seguramente que no se alimenta correctamente. Todo lo que es blanco es grasa. Grasa dentro de las fibras musculares también. Baja masa muscular. Como tiene baja masa muscular, miren el hueso, lo finito que es, esto que es tan negro, la corteza del hueso, y miren este hueso. Y esta persona tal vez pesa más que esta persona en el tren superior, pero con huesos mucho más frágiles. Esto es un ejemplo de fragilidad, riesgo de fractura y todas las complicaciones que traen, por ejemplo, las fracturas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la gente hoy? Que por los hábitos que tienen, la mala alimentación, no prestar, prestar atención a veces a que no tiene que comer, pero no prestar atención a lo importante. Y la pregunta es, ¿qué tengo que comer? No es que no tengo que comer. La pregunta es, ¿qué tengo que comer? Cuando vos empezás a pensar en qué tenés que comer, incorporás lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer no va a estar ahí y se va a desplazar solo. La gente piensa en que no. Yo pienso en qué sí tengo que comer para mantener buena masa muscular, para evitar enfermedades crónicas, para mantenerme activo, para mantenerme con una buena composición corporal, un buen porcentaje de grasa. Entonces la pregunta es qué tengo que comer. Pero ¿qué pasa con la gente hoy? Como le falta información, como le falta educación, la alimentación de hoy y la poca actividad física que tenemos nos lleva a tener más peso de lo que deberíamos tener y encima de grasa, no de músculo, con pérdida de masa muscular, o sea, obesidad sarcopénica. Sarcopenia es pérdida de masa muscular. Entonces, hoy la mayor parte de la población tiene exceso de peso por exceso de grasa, con baja masa muscular y baja masa ósea. Todo eso lo podemos revertir. Cuando antes empezamos a cambiar, a trabajar eso, por supuesto que mucho mejor. Este es otro trabajo, no importan los gráficos, pero fíjense qué interesante, porque antes les mostró en población general, ¿no? Como la gente débil tenía más mortalidad que la gente con buena masa muscular y con fuerza, ¿no? Esto fue un trabajo que se hizo en personas consideradas frágiles. El promedio de edad era 88 años, o sea, no hay excusa, ¿no? 88 años. El 40% ya eran mayores de 90. El 50% tenía artritis, el 60% tenía enfermedad coronaria, 35% hipertensión, el 44% habían tenido fracturas, o sea, de cada dos, uno había tenido fracturas, 24% cáncer. ¿Qué hicieron? Lo pusieron a entrenar 3 veces por semana, a entrenar la fuerza, no importa la osteoporosis, no importa la enfermedad coronaria, no importa nada, lo pusieron a trabajar. Y lo pusieron a trabajar con fuerza, a trabajar la fuerza muscular y la masa muscular. Y lo que vieron es que mejoraba la funcionalidad porque le tomaban una prueba de pararse de una silla y caminar 6 metros. Cuanto menos tiempo tardaban, era que esa persona estaba funcionalmente más activa. Y lo otro que vieron es que esa gente después tenía menos mortalidad general. Miren lo importante de mantener la masa muscular. Si nosotros perdemos músculo, perdemos hueso. Si nosotros tenemos poco músculo y poco hueso, es probable que por la alimentación tengamos también mucha grasa. Entonces, huesos frágiles soportando un peso mucho mayor. Las personas que tienen fracturas de cadera, principalmente de cadera, tienen después complicaciones, ¿sí?, por la inactividad y todo lo demás. Se espera que para el 2050 esto aumente casi 4 veces. Y esto tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no?, de los hábitos y la mala alimentación. Y por supuesto lo que vieron es que la gente se internaba, el 50% tenía mala alimentación. Y estamos hablando de un país como Australia, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que lo que tenemos que trabajar más que nunca es la masa muscular y la fuerza. ¿Cómo trabajamos? Actividad de fuerza, pero por supuesto la alimentación es clave. ¿Qué es lo más importante dentro de la alimentación cuando hablamos de la fuerza y la funcionalidad? La proteína. ¿Qué pasa a medida que van pasando los años? A lo que menos atención le prestamos es a la proteína. Porque la gente joven que va al gimnasio, que quiere músculo, que toma batidos de proteína y piensa en aumentar la masa muscular, la gente más grande que debería darle más importancia, que debería tomar más batidos que la gente joven, es la gente que menos atención le presta y que a veces con un tecito se conforma, ¿no? Con unos mates acá en Argentina, yo sé que allá tanto no, y lo que no están pensando es que no están metiendo lo que tienen que meter en el cuerpo para mantenerse saludables. En este trabajo,
lo que vieron era la progresión de la fuerza muscular en la gente, ¿no? Entonces, acá ven el dibujo. ¿Son más grandes? Bueno, esto de, bueno, salgo a caminar un poquito. No, ponete a entrenar lo más fuerte que puedas. Que puedas quiere decir, si necesitas un chequeo médico y tenés algunas limitaciones, no importa, pero lo más fuerte que puedas. ¿Está bien? Y empezá a pensar en la proteína. Muy importante. No en el, me tomo un tecito, algo calentito, salgo a caminar un rato, moverme. No. Más que nunca. Y lo que ven acá en este gráfico es que la gente que trabajaba la masa muscular ganaba la fuerza. Pero la gente que trabajaba masa muscular y además suplementaba, el porcentaje de ganancia era mucho mayor. Claro, no se trata solamente del trabajo, sino de que le doy al cuerpo para construir el músculo, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente más grande? Acá estoy hablando de la gente mayor, ¿no? Pero como dije antes, esto se revierte, pero por supuesto tenemos que empezar a trabajarlo desde antes, ¿no? Mucho antes. La gente más grande empieza a tener más ganas de comer cosas dulces o grasosas, porque a veces siente menos los sabores. Entonces se empieza a inclinar más para lo grasoso y lo dulce. Otras veces que por situaciones sociales, tal vez de estar más solos, también se hacen comidas más rápidas y menos nutritivas. Empiezan a comer menos cantidad de proteína, o sea, todo lo que favorece aumentar de peso, aumentar la grasa y perder músculo y perder hueso, y se vuelven más inactivos. No porque no hagan actividad física, porque en general se vuelven más inactivos. Y cuanto más inactivo estás, y más te cuesta levantarte de una silla, y más te cuesta moverte, y más dolores articulares tenés, más inactivo te volvés. Entras en una espiral. Entonces, si al principio te ven las articulaciones, es normal por la inactividad. ¿Qué tenés que hacer? Seguir, porque después los dolores se empiezan a ir. Cuando uno tiene desuso, van a ver que cuando arranca van a tener molestias y van a tener dolores. Entonces, por supuesto que tienen que tener un peso correcto, por supuesto tienen que empezar a aumentar la masa muscular y se tienen que empezar a mover y van a ver cómo los dolores también empiezan a disminuir. Estos del doctor David Heber, bueno, acá donde les decía, ¿no? 25% la genética, 75% el estilo de vida, ¿no? Ignarro le atribuye un 5% a la suerte, ¿no? Como que un 5% podría tener suerte, ¿no? Pero, y lo otro interesante, es más, si alguno lo sigue a Ignarro, lo activo que se mantiene, ¿no? Todavía a la edad que tiene, el peso que tiene, la verdad, es un ejemplo. Entonces, ¿a qué le llama David Heber envejecimiento exitoso? Él dice que para tener un envejecimiento exitoso, o sea, no tener fragilidad, necesitas la cantidad correcta de proteína. Lo primero que dice, una variedad de frutas y verduras coloridas por los micronutrientes y otros nutrientes que aportan. Y algo de grasas saludables, por ejemplo el omega 3, mientras cortás el almidón y el azúcar en la dieta. Recuerden, acá arrancó con qué necesitas. Piensen en qué necesitan. El resto se va solo. Estos cambios ayudan a combatir el estrés oxidativo de la célula, o sea, los radicales libres, que generan inflamación y generan envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas. Ahora, la decisión de qué comes todos los días y en cada comida es personal. A veces uno no sabe, no importa, unite a una comunidad saludable. Y no sé cómo arrancar, unite a una comunidad saludable. Y pero a veces no sé qué recetas, unite a una comunidad saludable. Porque te vas a ir contagiando, vas a ir aprendiendo y vas a ser parte de esa comunidad de gente que está buscando verse mejor, sentirse mejor, ¿sí? Tener una mejor vida, más activa y más saludable. En este libro, que uno de los autores es David Heber, él habla también del tema de la proteína, ¿no? Hablando del tema del envejecimiento. Dice, las personas mayores sanas que consumen la cantidad diaria recomendada de proteína corren el riesgo de perder músculo esquelético a un ritmo acelerado y desarrollar fragilidad. Fíjense lo que dice, ¿eh? No dice de perder, dice de perder músculo esquelético a un ritmo acelerado y desarrollar fragilidad. Por lo tanto, el aumento de proteína en la dieta preservará o aumentará la masa muscular y la función cuando se combina con el entrenamiento de fuerza. Y para que esto quede claro, lo que recomiendan de proteína en Estados Unidos, para la mayor parte de la población hoy es insuficiente. Ya están hablando de más cantidad de proteína que lo que se recomendaba antes. Y esto es mucho más poderoso que cuando pensamos tenemos que ir al médico. No digo que no tienen que ir al médico, ¿no? Yo soy médico. A control médico y cómo estará el colesterol y cómo...
hey, la clave hoy pasa peso saludable, masa muscular, alimentación saludable, más proteína, y vas a ver cómo los resultados los empezás a notar rápidamente. Esto es lo mismo, hasta los 30 años generalmente tenemos aumento de la masa muscular, pero uno decide dónde quiere estar. Acá está la franja de fragilidad. Si uno quiere mantenerse activo y saludable y socialmente conectado, porque cuando uno empieza a tener limitaciones socialmente también empieza a limitarse mucho, ¿no? Y ahí te digo que ya como que se acaba todo. Pero uno decide en qué curva quiere estar, si en la curva de arriba o en la curva de abajo. Y eso depende de los hábitos, de las elecciones que nosotros tengamos. Y eso depende de la educación que nosotros recibamos también. Entonces, ¿cómo prevenir la fragilidad o recuperar, ¿no? Y prolongar la salud? Hoy estoy acá con algunos compañeros más, ¿no? Estoy acá con Guille, y le mostraba la foto de una persona que comenzó en la comunidad nuestra, hará 2 años. Y le mostré que hace un mes atrás corrió una carrera de 10 kilómetros, debe tener unos 40 y pico, 50 años, una carrera de 10 kilómetros a un buen ritmo, ¿no? Y le dije, mirá, y este mandó el agradecimiento, pero no era, y le mostré la foto del antes, con 20 kilos más, con una mentalidad que nunca se le hubiese ocurrido salir ni siquiera a trotar un poquito a la plaza, a caminar, pero cómo esa unión a una comunidad saludable, de a poquito al principio quería bajar de peso, después tal vez pensó en a ver si marco los abdominales, después pensó en, bueno, voy a ver si salgo a correr, y hoy cambió totalmente su mentalidad, es una transformación total. Eso es parte de la educación, eso es parte de la comunidad, eso es parte de la suplementación, porque es una herramienta simple, práctica, para mejorar la salud de la gente. Entonces, ¿qué es lo primero que les voy a mostrar? Esto que ven acá, creo que este gráfico no lo puedo agrandar, ¿no? Pero no importa. Hay 2 gráficos, uno a la izquierda y uno a la derecha. El gráfico de la izquierda simplemente lo que muestra es que para construir músculo necesitamos ingesta de proteína. Cuando vos consumís proteína, aumentás la masa muscular. Después de 3, 4 horas de ayuno, hay más destrucción. Siempre hay construcción y destrucción. Siempre hay generación de proteína y destrucción. Estamos en un recambio permanente. Pero cuando consumimos proteína en una comida, empezamos a aumentar, hay más construcción. Después de 3 horas, 4 horas, hay más destrucción. Y así generamos el recambio. El problema es cuando nosotros, lo que decíamos antes, bueno, hice una ingesta de proteína, pero después a la comida siguiente no le di mucha importancia, y tal vez a la otra tampoco, y pasaron 8 horas sin ingerir la cantidad necesaria de proteína, y con el tiempo vamos siempre a más destrucción que construcción. Y por otro lado, la gente más grande, el problema que tiene es lo que se llama una resistencia anabólica. Más grande, les estoy hablando después de los 40, 50, empieza a aumentar un poco más, en donde tal vez una persona joven con 10 gramos de ingesta de proteína, por darles un ejemplo, construye tanto de masa muscular, 10. En cambio, un adulto, para construir lo mismo, en lugar de ingerir 10, tiene que ingerir casi 30 gramos de proteína. O tenemos más resistencia a construir, sumado a veces a más inactividad. Entonces, vuelvo a repetir, la clave está que tenemos que aumentar la ingesta de proteína y por supuesto otros nutrientes. Bueno, acá estaba, es lo que les decía recién, sí que estaba. Comida, aumenta la síntesis. ¿Sí? Ayuno, empieza a bajar. Comida, aumenta. Ayuno, baja. Estamos en un permanente recambio, ¿no? Y esto es lo que les decía. 10 gramos de proteína para un joven construye esto. 10 gramos de proteína para un adulto construye esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a lo mismo que ellos. ¿Qué necesitamos? Y por lo menos cerca de 25 a 30 gramos de proteína para estar casi igual que ellos. Entonces tenemos que dejar de pensar en qué saco de comida. Empiecen a pensar en qué pongo. Y en buscar herramientas prácticas. Porque la verdad, la clave pasa también por hacerlo simple. Y ahí es donde los suplementos juegan un papel sumamente importante. Sumamente importante. La gente hoy creo que desarrolló muchos problemas de salud por hacer las cosas simples y buscar las comidas más rápidas. Bueno, hoy tenemos una forma simple de hacer comidas rápidas, pero altamente nutritivas, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo. Consejos para atletas mayores: más proteína, más ingesta de proteína en cada comida y proteína antes de dormir. ¿Por qué proteína antes de dormir? Porque se comprobó que la gente que se toma un batido proteico antes de ir a dormir
tiene menos pérdida de proteína en ese ayuno nocturno. Entonces, lo ayuda. Hay diferentes trabajos. Acá hay uno, sí, que estaba en el libro de Hibbert, ¿no? El suministro de un batido con 10 gramos de proteína, simplemente 10 es por dar un ejemplo, ¿eh? 7 gramos de carbohidrato y 3 de grasa inmediatamente después del ejercicio también demostró más resultados. Entonces, no solamente el batido antes de dormir, sino después de la actividad física es necesario. Esto lo voy a pasar rápido, pero es simplemente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con el tema de la actividad física. Hay que trabajar la actividad física 5 veces por semana, de moderada a vigorosa, no importa la edad, vamos a poner la edad más grande si quieren, de moderada a vigorosa. Además, trabajar la fuerza muscular y además trabajar el equilibrio y la flexibilidad. Entonces, tiene que irse hoy con la idea que la masa muscular va a definir la calidad de vida. La gente que tiene buena masa muscular retarda la dependencia de terceros entre 10 y 15 años. Es mucho, realmente es mucho, ¿no? Entonces, buena masa muscular, porcentaje de grasa adecuado. Bueno, algunas personas que están dentro de nuestra comunidad, en nuestros talleres, Moni, 60 años de edad, Carlos, 58 acá, y acá Carlos es traumatólogo, ¿no? Especialista en huesos. Y acá les puedo decir, simplemente viendo la foto, que Carlos tiene baja masa muscular, no hay duda, ¿no? Exceso de grasa, y sobre todo grasa visceral, no hay duda, y no le veo los huesos, pero ya les digo que seguramente que los huesos serán bastante frágiles. Hoy, con 65 años, Carlos tiene mucho menos grasa visceral, más masa muscular, y entrena CrossFit. Salta al cajón, carga peso con 65 años de edad. Entonces, lo que decía antes, lo que nosotros recomendábamos, digo de los médicos tal vez, de salga a hacer una caminata, no, eso está muy bien, pero exíjanse más hoy. ¿Sí? Tienen que exigirse más. Ahí lo veo a Juan Carlos hacerse su batido de proteína. No sé el horario, no sé si es el de la tarde o el de antes de dormir. Ahí. No, lo que pasa es que acabo de llegar de hacer ejercicios funcionales y fue bastante fuerte, entonces ahorita me estoy tomando el batido. Ven ahí lo que genera una comunidad, ¿no? Escuchó la charla y ya se acordó. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. 4 tips, 4 recomendaciones de David Hibbert, director del Centro de Nutrición Humana de la UCLA, para un envejecimiento exitoso. Aumente la ingesta de proteína a mínimo 1,2 gramos por kilo de peso. No importa si no saben cuánto es. ¿Sí? Calculen 25 a 30 gramos de proteína por comida. Cuando hacen actividad física, tal vez 1,2 pasaría a 1,4, 1,5, sobre todo si quieren bajar de peso también. Entonces hay que aumentar la ingesta de proteína. Punto número 2, aumentar la ingesta de frutas y verduras, especialmente las que contienen luteína, que es por un tema de la vista y la salud cerebral. Acá lo que tienen que entender, y esto son recomendaciones también que se dan, que los complejos multivitamínicos hoy son necesarios para aportar los micronutrientes que tal vez la comida de hoy no lo aporta. Punto número 3, inicie suplementación, acá está, ¿no? Con multivitamínicos. 2.000 a 5.000 unidades, no importan los números, quédense con las ideas, ¿no? Las personas que están suplementando con los productos Herbalife seguramente ven esto y van reforzando, ¿no? Y van entendiendo el porqué. Entonces, suplemento con multivitamínico de vitamina D y aceite de pescado, por lo menos el aporte de 2 gramos por día de EPA y DHA, nuestro Herbalife Life. Y realiza caminata diaria, evaluando la velocidad, y agregue ejercicios con resistencia, no de resistencia, sino con pesas, ¿no? O, como decía Juan Carlos, funcional, donde tengas que trabajar la fuerza muscular, donde trabajas la velocidad, donde trabajas el equilibrio, y combinado con suplementos de proteína. Lo más bueno de esto, lo mejor de esto es que los resultados los vemos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, vamos a hablar un poco de la herramienta de los suplementos nutricionales, del poder de los suplementos nutricionales. Y yo creo que la herramienta más poderosa es brindar productos de muy alta calidad en donde vos aportes la cantidad de proteína, vitaminas, ¿no? Y que muchas veces reemplace otras cosas que no son tan saludables. Tenemos, por supuesto, nuestros batidos proteicos con proteína aislada de soja. La proteína aislada de soja es la proteína de más alta calidad, ¿sí? Es del reino vegetal junto
con las proteínas de alta calidad que vienen del reino animal, como el suero de leche o la proteína del huevo. Tiene el mismo valor la proteína de soja, más vitaminas y minerales, que junto al PDM o al PPP, es proteína pura, o el PDM, que es un batido con menos carbohidrato y más proteína, lo combinás y te sale un batido generalmente más cremoso y con mayor cantidad de proteína. Otra de las cosas que vi últimamente, por supuesto que como a todos me gusta comer, ¿no? Y un día decís, bueno, voy a comer acá las pastas son muy comunes, voy a comer un plato de pasta. El día que voy a comer pastas, como sé que no voy a aportar tanta proteína, o me tomo un batido proteico, o me tomo una bebida de beverage, porque esto es proteína de suero de leche. Y cuando ustedes ven los ingredientes, tal vez a ustedes los ingredientes no les interesa tanto como a mí, ¿no? Que, bueno, a mí esto me apasiona, pero cuando los veo digo, que este es uno de los mejores productos que hay. El extracto de remolacha, la cúrcuma, la proteína de suero, la gelatina. Entonces esto pasa a ser parte de, a veces, bebida de un almuerzo o una colación a la tarde, o alguna bebida que me haga y le pongo siempre la proteína para estar aportando la cantidad de proteína que necesito. Y recuerden, marca diferencia en la salud. Gran diferencia. Entonces, otro de los productos que aporta proteína y proteína de alta calidad es el Beverage Mix. Y hablando de los 4 tips, de las 4 recomendaciones que hacía David Heber, hablaba de productos con luteína, hablaba de la vitamina D, hablaba del calcio, ¿no? Pero hablaba de aportar un complejo multivitamínico. Por eso se le llama el fórmula 2, al complejo multivitamínico. Porque eso es parte de la nutrición celular. Antes hablábamos de que todo comenzaba a nivel de celular y molecular. Y por eso ellos le llaman al batido el fórmula 1 y a las multivitaminas el fórmula 2. Pues lo primero que piensas es en la función de la célula, nutrición celular y molecular. Y miren qué importante que es esto, como decía antes, que tiene un laboratorio que es un laboratorio de nutrición celular y molecular, para arrancar desde ahí. Entonces, recuerden, basta de pensar en qué tengo que sacar, qué tengo que sacar. ¿Por qué no pensás en qué tenés que poner? Para tu sistema inmune, para tu salud cardiovascular, para tu masa muscular, para tu salud ósea, y vas a ver cómo el resto se fue solo, desplazó solo. Como hacía esa comida, y el marketing nos llevó a ingerir ese tipo de alimentos y desplazar los más saludables, cuando vos pones los saludables, desplazás al resto. Y cuando entendés el porqué, como acá, mejor todavía. Y cuando después cambia el quién quiere decir, empezás con estos cambios de conducta, cambio de resultado, como este hombre que corrió la maratón que les conté, o como Carlos, cambia el quién quiere decir que termina una transformación total en donde te vuelves una persona más saludable y activa, y no estás pensando en qué tienes que comer y qué no, pues ya lo normal para vos es lo saludable. Va a ser que las cosas pasan a ser muy poderosas. Entonces, complejo multivitamínico para mí es uno de los productos básicos para la nutrición celular. Antes hablamos de las proteínas. Además del beverage, el batido, el PDM, el PPP, tenemos la sopa, tenemos el Revil, ¿sí? Que es el producto de recuperación, ¿sí? Producto de proteína también de suero, y otros productos es el Extra Cal. ¿Por qué? Por el aporte de calcio y vitamina D. La gente lo piensa por el calcio, pero la vitamina D que aporta este producto también es clave, ¿no? Toda la combinación que tiene. Y este producto, que tal vez sea uno de mis productos preferidos, tal vez porque soy cardiólogo, es el Herbalife Line, es el omega 3. Y cuando ustedes empiezan a buscar trabajos de resultados del omega 3 en la salud de la población, van a encontrar de todo. Y hoy nuestra alimentación tiene un desbalance muy grande entre omega 3, que es beneficioso para la salud, y omega 6, que no es beneficioso, con mucho omega 6 y poco omega 3. Entonces, cuando vos empezás a incorporar suplementos de nutrición saludable con proteína, el omega 6 lo bajás o reemplazás otras cosas. Y cuando suplementás con Herbalife Lime, el omega 3 lo subís. Así que para terminar, y esto tiene que ver un poco con el tema de lo que hablaba de la comunidad, ¿no? Porque la verdad cuando uno le apasiona la salud, está en el área de la salud, y vos empezás a ver los resultados de la gente se junta a hacer actividad física, a escuchar charlas de alimentación, y ves los resultados, te das cuenta de la importancia de la comunidad. Pero un día estaba escuchando una charla de este hombre, Valentín Fuster, que fue presidente de la Asociación Mundial de Cardiología, es uno de los cardiólogos más reconocidos en todo el mundo. Unos chicos le estaban haciendo como una entrevista, ¿no? Y una de las cosas
que le dijo a una chica es, tenés que aprender de alimentación para mejorar tus hábitos, tu salud y tu bienestar. Por eso estas charlas son tan poderosas. No hay nada que no pueda pagarse como información. Porque es invaluable la información, porque la información puede cambiar tu vida. Entonces, aprender de alimentación es muy importante. Y lo otro que él decía, y si no sabes cómo comenzar o querés tener más resultado, unite a una comunidad saludable. Y cuando escuché eso, dije, vamos por un muy buen camino, ya lo sabía. Dije, la verdad, escucharlo de estas personas tan referentes para nosotros en cardiología, me di cuenta que estábamos en el camino correcto. Así que, como decíamos antes, esto se trata hoy para tener una vida más saludable de información, de ser parte de una comunidad saludable y contagiar a otras personas a que sigan el mismo camino. Por eso hablamos de construir comunidades sanas. Juan Carlos, dejo de compartir pantalla y creo que tal vez había algunas preguntas que escuché antes. Sí, correcto. Por favor, vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Lucas Bactilana. Es increíble, Lucas, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bueno, es buenísimo. No, cuando estabas hablando me hiciste acordar que no me había tomado el batido porque llegué súper rápido de la clase, me eché un baño rápido para entonces empezar a hablar, abrir la sala y empezar el entrenamiento. Entonces me acordé y bueno, voy un momentico, cerré la cámara para ir a buscar mi batido, así que mi batido y mi tableta. Bueno, tenemos aquí unas preguntas, vamos a ver. A ver, las personas mayores, ¿cuándo y qué ejercicios deben hacer? Pregunta Alejandra. Siempre hay que hacer. Lo primero que tienen que pensar es hacer lo que les guste. Por supuesto que tiene que estar relacionado a que les mejore la salud. Pero lo que tienen que trabajar es la fuerza muscular. Es lo más importante a trabajar. Tienen que pensar en mantener o desarrollar más masa muscular. Eso es muy importante. Por ejemplo, otro día vino una pareja de personas mayores que estaban un poco limitados. Me decían, salimos a caminar. Bueno, salgan a caminar, pero empiecen a subir y bajar escaleras. Les dije, porque tienen que trabajar la fuerza. Y si no están tan limitados, lo que pueden hacer. Ahí les mostré la foto de Carlos, 60 y pico años, entrena CrossFit, Carlos. O sea, la edad no tiene que ser una limitante. Si tienen algún problema, por supuesto tienen que hacer la consulta primero con algún médico, algún especialista, y si pueden estar guiados también por algún entrenador, algún profesor, mejor. Pero recuerden, no va más eso de una caminata y nada más. No, no, hay que trabajar. Dice aquí Grisbel, tengo a mi madre con un problema en su cadera. ¿Dónde tendrán que ponerle un implante? Pero ella es muy delgada, pesa unos 46 kilos. ¿Cuál sería el mejor consejo para su recuperación? Trabajar la fuerza muscular de todo lo que pueda trabajarle y, por supuesto, la proteína, la suplementación, los batidos. Recuerden que lo que les dije antes, la gente joven piensa en batidos proteicos para tener masa muscular, la gente grande piensa a veces en el tecito, en el mate. No, no. Hay que meterle más proteína. Y los batidos proteicos es una herramienta muy fuerte, no solamente por la carga de proteínas, sino de los micronutrientes también. Pero 46 kilos, yo me tengo que imaginar que seguramente masa muscular necesita aumentar. Pregunta Delia, ¿una mujer paciente oncológica de origen hormonal puede tomar el batido Herbalife que contiene soya? Mira, el otro día estaba hablando con algunos médicos que están dentro del staff, ¿no? La soja tiene un efecto similar a los estrógenos, pero compite con los estrógenos. No es que hace el efecto de los estrógenos, compite con los estrógenos. Entonces, hay muchos trabajos que demuestran beneficios, ¿sí?, de la soja para diferentes tumores y tumores que tienen que ver con la parte hormonal. Nosotros, por supuesto, que no podemos interferir en la parte médica. Tienen que seguir los consejos del médico que tengan. Pero el efecto es similar a los estrógenos, no quiere decir que tiene el mismo efecto que los estrógenos. Pregunta Margarita, ¿debe ser cliente o futura cliente? ¿Por qué tiene que tomar suplementos? ¿Una buena alimentación no basta? A ver, uno con una buena alimentación posiblemente no te va a tomar nada, pero hoy tenemos que reforzar. Primero porque la alimentación no está igual que antes. El otro día estaba leyendo un artículo que salió en Nat Geo, ¿no? Y hablaba de
compararon los alimentos hace 40 años atrás y los de ahora, y vieron que los suelos son totalmente diferentes, que muchos le faltan micronutrientes, que muchos le faltan proteína. Hasta los vegetales tienen menos proteína que antes. Y por supuesto que si uno se puede ayudar con suplementos, piensen que detrás de esto hay ciencia y hay tecnología. Entonces, si nosotros aceptamos esos alimentos chatarra que aceptamos antes, ¿por qué nos cuesta aceptar estos alimentos que tienen ciencia detrás, tecnología detrás y muchos años, sí, que están en el mercado con resultados, ¿no? Tenemos que abrirnos un poco a los avances, a los cambios de paradigma. Pregunta Nati, ¿qué poder recomendar para cenar una proteína? La proteína puede venir de origen animal, de origen vegetal o de suplementos, lo que vos quieras. De origen animal, pescado, siempre elijan más carnes blancas, pescado, pollo, pavo, no sé cómo le dicen en diferentes lugares. El pescado es una muy buena opción, los mariscos también, el huevo también es una buena opción. De origen vegetal, las legumbres, el resto tiene poca proteína, porque después están la proteína de los granos, de los cereales. ¿Cuál es la diferencia? Cuando elegís de origen animal, si tenés que bajar de peso, tiene poco carbohidrato y te favorece. Si elegís de origen vegetal, cuando buscas mucha proteína, a veces hay mucho carbohidrato. ¿Qué pasa con los suplementos? Es una opción donde tenés la cantidad de proteína, vas a personalizar que vos necesitas, con baja cantidad de calorías y baja cantidad de carbohidratos también. Tenés las opciones, tenés la sopa, no sé, en algunos lugares está la sopa, la NutriSoup, que si alguien quiere algo caliente en invierno o algo más salado también está, ¿no? Entonces tenés opciones. El tema es que puedas combinar y que puedas adaptarlo a tu comodidad para llegar a la cantidad de proteína necesaria. Claro. Pregunta una chica acá, una mujer de 20 años que tiene 1.1 de calcio en la tanita. Es estudiante, es muy delgada, pero tiene grasa interna. Le duelen mucho los huesos. ¿Qué le puedes recomendar? Hoy está comprobado que para fortalecer los huesos necesitas dos cosas fundamentales. Lo primero es aumentar la masa muscular, porque el músculo es el que tracciona el hueso y hace fortalecer el hueso y crecerlo. Y lo otro que necesitas para trabajar los huesos es actividad de impacto. No como antes que decían, ojo el impacto, ojo las rodillas. No. El impacto, como puede ser trotar, como puede subir escaleras, como puede ser saltar la soga para algunos o hacer algunos saltos como puedan. La actividad de impacto aumenta la densidad ósea. Pero todo ejercicio de impacto o de fuerza mejora los huesos. Y lo otro les decía, a la gente le duele hoy por la inactividad. A ver, estás mucho tiempo sentado, te va a doler la cintura. Te va a doler las rodillas cuando te pares, por la inactividad. Así es. Una persona con quistes complejos en un ovario puede realizar ejercicio de fuerza o levantamiento de pesa. Sí, por el tema de los quistes, tranquilamente. No sé si habrá otra patología, pero claro que sí. Una persona de 62 años se le está engrosando uno de los dedos de la mano. ¿Qué le recomienda? No sé. Ahí no podemos. Bueno, la última pregunta porque ya estamos fuera del tiempo. A ver, agradecimientos, Luca, agradecimientos, nunca me pierdo una charla. Aquí estaba la última. A ver, aquí está. Mi madre es una persona de 81 años, yo le doy batido y proteína, pero no hace ejercicio, pues es impedida amputada de la pierna derecha, pero no hace ejercicio. Es necesario que lo haga. Primero si quiere, por supuesto que puede hacerlo. Puede hacer varios tipos de ejercicio igualmente. Tiene que querer. Es raro tener muchas limitaciones para no poder hacerlo. Y que respondo la última que la vi ahí. ¿Qué diferencia hay entre ejercicio de resistencia y con Ajá, resistencia? correcto. De resistencia, generalmente cuando uno piensa en lo aeróbico, salir a trotar, salir a andar en bicicleta, sí, pero a veces se confunde con resistencia. Con resistencia cuando tiene alguna resistencia a algo, peso, por ejemplo, bandas elásticas. Correcto. Esa es la diferencia. Bueno, muchas gracias, Lucas. De verdad que un Un fuerte placer. aplauso. Lucas, increíble. Hey, te tengo anotado ahí para un próximo entrenamiento, así que próximo mes ahí te estaré avisando. Bueno, Gracias, Juan Carlos. no, más bien gracias a ti. Para aquellos que quieran volver a ver el entrenamiento de Lucas, está en el
Taller de Bienestar, Centro de Negocio, hbl.com, Taller de Bienestar. Así que ahí lo puedes ver a partir de mañana. Y bueno, tenemos ahorita a Mujeres Emprendedoras con Penny Sátara. De verdad es increíble. Resultados en el producto, resultados en el económico. Así que nos vemos en la siguiente sala. Pregúntale a la persona que te invitó para que entonces les dé la próxima sala. Gracias, Lucas, de verdad por tu tiempo. Buenas noches. Y nos Buenas vemos noches, un placer. en el retiro 2500 de regalía. Nos vemos ahí. Chau, chau, gracias. Chao, placer. And influence others to discover their true potential. Speak to. If you are looking for an opportunity that allows you the freedom to live life on your terms, you must have contemplated the idea of becoming an entrepreneur. By joining the Herbalife Nutrition Business Opportunity, you'll be joining thousands of others who are seeking flexible working hours, more control of their lives, and the ability to earn an extra income.